Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con un nuevo tema en esta cátedra de Filosofía del Lenguaje del Profesorado de Filosofía del Instituto 42. En esta oportunidad vamos a ver el pensamiento, la filosofía del lenguaje en el pensamiento contemporáneo. Y así como leímos en el texto de Beuchot desde el principio, que nos acompañó en toda la cursada y en todas las etapas que hemos visto, y vimos cómo en el pensamiento antiguo se dio la problemática del lenguaje, lo mismo en el pensamiento medieval, moderno, y ahora ya entramos en el periodo contemporáneo. Pero vamos a hablar de un autor en especial que es Frege. Vamos a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con la propia etapa, ¿no? Con las características de este periodo de la filosofía, y luego vamos a hablar de Frege. Bien, tenemos que situarnos en el tiempo. Entonces, estamos hablando del finales del siglo XIX y principios del XX. Es una época muy importante porque a finales del siglo XIX se da, digamos, hay un gran auge sobre los fundamentos de la matemática, es decir, empieza a haber un interés por los fundamentos de la matemática, un gran crecimiento de la lógica y la filosofía empieza, digamos, a tomar dirección para esos lados. Entonces, tenemos ya una filosofía puntualmente, como decíamos en los periodos anteriores, ya hablando de filosofía del lenguaje propiamente dicha. ¿Por qué? Porque este avance de la lógica tiene que ver, digamos, o está conectado de alguna manera con las estructuras lógicas del lenguaje. Entonces, por eso es una etapa del siglo XIX, una etapa, digamos, que tiene esa característica. Y vamos a ver los cambios que hay en la lógica y vamos a ver que aquí es donde se da, digamos, el cambio para la lógica que nosotros estudiamos hoy en la carrera. Entonces, dos movimientos principales en ese momento. Uno es el estructuralismo, que está conectado más bien con la lingüística y la semiología, eh, siendo Saussure el máximo exponente de esa corriente. Y después está la filosofía analítica, que está más conectada con la lógica y con la matemática, como decíamos antes. Entonces, acá van a aparecer autores como Frege, Russell, Wittgenstein, Peirce y otros. Pero, como dijimos, nos vamos a centrar en el pensamiento de Frege. Pero vamos a dar una definición de filosofía analítica, porque de estas dos corrientes, de estructuralismo y filosofía analítica, nos vamos a dedicar a la filosofía analítica, porque, bueno, esta es una cátedra de filosofía del lenguaje y queremos continuar lo que veníamos haciendo en los otros periodos. Vamos a ver la filosofía analítica como una rama de la filosofía que aborda los problemas de la filosofía desde el análisis lógico del lenguaje. Entonces, la filosofía analítica toma su nombre del análisis conceptual y sobre todo del análisis lingüístico. Esta corriente enfoca los problemas a partir del lenguaje y usa la lógica. Por eso hablábamos recién de ese cambio que se da en la lógica. Utiliza la lógica, ¿no? Para resolver esos problemas, elucidarlos o disolverlos, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la característica que tiene la filosofía analítica. Muy bien. Van a aparecer tres autores que nombramos recién, ¿no? Importantísimos para este movimiento. Tenemos a Frege, Russell y Wittgenstein. Estos autores o estos pensadores se relacionaron de alguna manera. Es decir, Frege se relacionó con Russell y Wittgenstein también se relacionó con ambos. En realidad, Frege y Russell podemos decir que fueron maestros de Wittgenstein. Ahí tenemos a cada uno de ellos, es Frege, tenemos a Russell y tenemos a el gran Wittgenstein. Entonces, de estos autores, que vamos a hacer un video para cada uno, vamos a hablar ahora de Frege. Muy bien.
Antes de meternos en el texto, porque lo que nosotros vamos a tratar en este breve video es ese ensayo de Frege de 1892, que es sobre sentido y referencia. Pero antes de eso, vamos a mencionar otro de los textos de Frege, en donde él hace un gran aporte a la cuestión de la lógica, como decíamos anteriormente. Todos estos filósofos eran matemáticos. Frege era un matemático, escribe sobre los fundamentos de la aritmética. Russell lo mismo, escribe los principios de matemática. Wittgenstein es un autor, un pensador que viene de formación de ingeniería. Es decir, por eso decimos que la matemática empieza digamos, la lógica matemática y la filosofía se unen de alguna manera para el análisis del lenguaje. Entonces, la filosofía del lenguaje de Frege está centrada en el signo y los dos aspectos de la significación. Esto es el sentido de referencia, estamos hablando del texto de sentido de referencia. Entonces, hay dos aspectos que tiene la significación, uno es el sentido y el otro es la referencia. Ahora vamos más adelante a desarrollar este tema. Pero antes vamos a nombrar un poco también cuál fue el aporte de Frege. Entonces, hay una búsqueda en estos autores, una búsqueda de un lenguaje ideal. Hay un lenguaje de cálculo. Fíjense ¿no? Cómo esta descripción acerca del pensamiento de Frege. Frege tuvo tanto la idea de un lenguaje perfecto como la de cálculo lógico. Es decir, un lenguaje perfecto, ideal, separado de toda ambigüedad, ¿no? Y que funciona a la manera de cálculo. Entonces, para ello, construyó un simbolismo a fin de tener un lenguaje perfecto que operara como cálculo, superando al lenguaje natural. Acá cuando hablamos del lenguaje natural, vale esta aclaración porque en los videos anteriores, cuando hablamos de, por ejemplo, Crátilo de Platón o de la época medieval, hablábamos de naturalismo y convencionalismo. Entonces, el naturalismo nosotros vimos que era una teoría que decía que hay una correspondencia natural entre los nombres y las cosas. Y el convencionalismo decía que eso era totalmente arbitrario y consensuado. Bueno, cuando nosotros acá en esta etapa decimos lenguaje natural, no nos referimos a eso, nos referimos al lenguaje ordinario, al lenguaje que hablamos comúnmente, al lenguaje no simbólico. A eso nos referimos cuando decimos lenguaje natural. Digo esto para que no, cuando nombremos el lenguaje natural, no nos venga esa idea del Crátilo de Platón que vimos en uno de los primeros videos. Muy bien. Entonces, esta simbología de Frege, que fue un gran aporte a la lógica, lo podemos ver en el texto Conceptografía, que es anterior al sentido de referencia. Conceptografía es un texto de 1879 y 1892 dijimos que es el sobre sentido de referencia. Muy bien, entonces vamos a ver un poco cuál fue el aporte de Frege a la lógica antes de entrar en sentido de referencia que nombramos recién, o a esos aspectos de la significación. Hubo cambios en la lógica, porque desde la lógica aristotélica, que era la que, digamos, desde aquella época hasta este tiempo, al tiempo de estos pensadores, no hubo grandes cambios en la lógica. Quizás Leibniz trabajó un poco la lógica aristotélica, pero podemos decir que no hubo grandes cambios. Los cambios se van a dar justamente en este periodo. Entonces, desde la lógica aristotélica, todos hemos cursado lógica y vimos lo que era la lógica aristotélica, el cuadro de oposición, vemos que estas oraciones se analizaban de la misma manera. ¿Y cuál era su análisis? Se analizaban como sujeto y predicado, ambas. Entonces, digamos que no había diferencia en estas oraciones desde el análisis de la lógica aristotélica. Frege se da cuenta que estas oraciones no son iguales y que no deben ser analizadas de la misma forma. Entonces, para Frege, dijimos, estas oraciones son diferentes. Vamos a ver por qué y cuál es la diferencia. Primeramente, vamos a ver la oración singular que es Platón es mortal. Entonces, esta oración se va a componer
o está compuesta de dos partes. Una que es un nombre propio, que refiere a un objeto, en este caso Platón, o sea, el nombre Platón que refiere al objeto Platón. Y por otro lado tenemos es mortal, que es una propiedad que en este caso sería una función. Entonces, esta oración singular tiene esas dos partes, el nombre propio, que refiere al objeto, y la propiedad o la función. Frege sostiene que el predicado refiere a una función. Una función necesita un objeto, siempre. Es decir, porque Frege, noten que es un matemático, ¿no? Y está pensando en clave matemática todo el análisis que hace sobre el lenguaje. Si nosotros, si nosotros pensamos, por ejemplo, en potenciación, en un número elevado al cuadrado, cuando nosotros elevamos ese número, ese número que elevamos, digamos, no puede estar solo. Esa función de potenciación no puede estar sola. Necesita el objeto. ¿Cuál es el objeto? El número que va a ser elevado. En este caso es lo mismo. La propiedad o la función es mortal se está refiriendo a algo. No puede estar sola. Necesita al objeto. Que en este caso es un nombre propio. Entonces, la particularidad de esta oración es justamente esta que señala Frege. Y tiene una formalización muy diferente quizás a la de, por ahí, no solo diferente a la lógica aristotélica, sino también a la lógica proposicional. Sabemos que en lógica proposicional una oración como Platón es mortal podemos eh, simbolizarla con una letra minúscula. Nosotros ponemos una letra y ya sabemos que eso es la oración equivale, digamos, es el símbolo de esa oración, ¿no? Pero Frege, en este caso, va a hablar más bien de lo que es la lógica de predicados. La lógica de predicados, a diferencia de la lógica proposicional, es que puede simbolizar relaciones, algo que no podía hacerse desde la otra lógica. Entonces, cuando nosotros decimos Platón es mortal, para Frege esto sería simbolizado de la siguiente manera. F de X, en el caso de que ponemos la función y ponemos la variable. Y ya una vez que nosotros le agregamos la constante, es decir, cuando decimos que hablamos ya directamente de Platón o de cualquier otro, digamos, nombre propio, ponemos la función, la escribimos con la letra mayúscula y la letra minúscula es el nombre propio y el argumento de la función, es decir, M de A. Entonces la formalización correcta de esta oración sería simplemente M de A. Muy bien. ¿Qué pasa con la otra oración? Dijimos que de la lógica aristotélica, esta oración, las dos se analizaban de la misma forma. Fíjense que esta oración es muy diferente. Todos los hombres son mortales, es una oración general, ya no es una oración singular como la anterior, y está compuesta por dos funciones predicadas de un universal. No tiene argumento particular, es decir, no tiene nombre propio. A diferencia de la otra, acá no hay un objeto o un nombre que refiere a un objeto como en el caso de Platón. No hay ningún nombre propio. Lo que hay es dos funciones que son predicadas de un universal. ¿Cuál es el universal? Cuando dice todos. Entonces, ¿cómo se formaliza esta oración? Frege lo que dice es que se formaliza para todo X, que es ese símbolo que vemos al principio, es un símbolo de lógica de predicado, que significa, es un cuantificador universal. Entonces, para todo X, si X es persona, entonces X es mortal. Entonces, vemos la diferencia que hay entre una oración y otra. Este es el aporte de Frege para lo que fue la lógica de predicados, la lógica simbólica. Entonces, vemos que hubo un cambio, un gran cambio que hubo, digamos, respecto de lo que era la lógica anteriormente. Bien, vamos directamente ahora a lo que es el texto de sentido de referencia. Vimos el aporte o los cambios que hubo en la lógica. Ahora vamos a ver cómo Frege el estudio también de toda esa, digamos, de toda esa simbología de la lógica en referencia a
proposiciones del lenguaje, lo lleva también a Frege a interpretar la naturaleza del signo. Entonces, Frege entiende que el sentido es el camino hacia la referencia. Por referencia entendemos el objeto, ¿no? Y sentido, aquello que decimos. Ahora va a quedar más claro con lo que vamos a decir de acá en adelante. Entonces, Frege encontró la necesidad de establecer esa dualidad. ¿De qué dualidad estamos hablando? De la dualidad sentido y referencia. Él se dio cuenta cuando examinó el significado de la expresión el lucero vespertino, la cual tiene una referencia equivalente al lucero matutino, pues ambas designan al mismo objeto, es decir, el planeta Venus, pero designan de manera diferente, es decir, con diferente concepto. El significado o sentido del lucero vespertino no es el mismo que del lucero matutino. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es la referencia de si yo me refiero y digo lucero matutino y lucero vespertino? Estoy diciendo claramente dos cosas diferentes, no estoy diciendo lo mismo. Si yo digo lucero vespertino es lucero matutino, es una oración que aporta un conocimiento porque no estamos repitiendo la misma cosa, estamos diciendo dos cosas diferentes. Entonces nos da un conocimiento, porque nos está diciendo que una y la otra cosa son lo mismo. Pero curiosamente tiene la misma referencia. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. Pero aún así, si yo hago esa misma oración en otro sentido y digo lucero vespertino es lucero vespertino, en realidad es una tautología o es es un juicio analítico. Es decir, estoy repitiendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay una referencia que es la misma, que es el planeta Venus, pero lo que cambia es el sentido. Lo estamos expresando en diferentes sentidos o con diferentes sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay identidad referencial, es decir, la referencia, hay una identidad con la referencia, pero hay diversidad de sentidos. La referencia puede ser nombrada en varios sentidos. Entonces, el sentido es lo que captamos cuando escuchamos la expresión. El sentido, el contenido ideativo. La referencia es el objeto que la expresión designa. En una situación normal hay sentido y referencia, las dos cosas. Incluso puede decirse que el sentido está asegurado la mayoría de las veces, pero no así la referencia, como en el caso, por ejemplo, de Pegaso o de las entidades metafísicas. Entonces, la referencia es el objeto que la expresión designa y el sentido es, acá por lo que dice en esta imagen, lo que captamos cuando escuchamos la expresión. En realidad, esto va a quedar más claro con lo siguiente. ¿Por qué? Porque tendríamos que definir qué es sentido para Frege. Para Frege el sentido es una descripción asociada, es decir, es un modo de presentación de un objeto. Para dar un ejemplo, si nosotros queremos decir cuál es el sentido de Platón, podemos decir maestro de Aristóteles. Ese sería un sentido del nombre Platón o de la referencia a Platón. Maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Ese sería otro sentido. Ven que hay identidad referencial, pero diversidad de sentido, decía Frege. Entonces acá vemos la identidad, en este caso Platón, y podemos decir muchísimas cosas que tienen que ver con descripciones asociadas a ese objeto. El fundador de la academia. Y así podemos decir muchas más. Entonces, ¿qué es el sentido para Frege? El sentido son los modos de presentación del objeto. Es decir, descripciones asociadas justamente del objeto. Para Frege, si no tenemos sentido, no podemos comprender la oración. Y esto se ve claramente en el ejemplo de lucero vespertino y lucero matutino. Todos entendemos realmente cuando uno dice lucero matutino es lucero vespertino. Pero lo podemos entender porque para Frege el hablante competente capta
el sentido de la oración. Entonces, cuando yo digo el maestro de Aristóteles, todos captan automáticamente que me estoy refiriendo a Platón. Entonces, para Frege, si no tenemos sentido, no podemos comprender la oración. El sentido de un nombre está constituido por las descripciones asociadas. Era lo que decíamos recién. Si queremos hablar de Aristóteles, también vamos a decir el discípulo de Platón, el autor de la metafísica, aunque sabemos que no tenía ese nombre, pero no importa. Nosotros utilizamos descripciones asociadas para poder captar el sentido y poder comprender la oración. Entonces, Géspero y Fósforo, acá el lucero matutino y el lucero vespertino, ambas palabras se refieren al mismo objeto, o sea, el planeta Venus, pero de diferentes maneras, es decir, desde diferentes sentidos. Entonces, el sentido es un modo de presentación del objeto referido. ¿Se entiende? La idea es que quede en claro este concepto para que nosotros podamos entender el aporte de Frege. No solo en la cuestión de la lógica simbólica, como vimos en la conceptografía, sino también en este texto que es posterior, dijimos, sobre sentido y referencia, donde aparecen claramente estos dos aspectos de la significación. Entonces, repasamos para terminar, para que nos quede bien claro, porque después esto también va a ser, digamos, discutido, ¿no? Los autores posteriores no van a estar de acuerdo, ¿no? Entre ellos Wittgenstein. Vamos a ver que en el Tractatus como él no cree que esto sea de esta manera. Pero bueno, en su momento lo vamos a ver. Entonces el sentido de un nombre está constituido por las descripciones asociadas. Y podemos decir que habiendo una referencia, podemos expresarla en diferentes sentidos. Eso es lo que intenta explicarnos Frege. Entonces, para definirlo, el sentido sería un modo de presentación del objeto referido. Bien, esto ha sido lo que vimos, lo que queríamos mostrar en esta breve clase que tiene que ver con Frege y con la introducción a lo que es el pensamiento contemporáneo. En el video siguiente vamos a ver un poco de Russell y sobre todo Wittgenstein para poder ver y digamos terminar lo que sería el primer giro, el giro lingüístico como está presentado en el programa, y después ver el pragmático y el hermenéutico. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y a la brevedad vamos a subir el texto sobre sentido de referencia para que ustedes lo puedan leer.